¿Te has preguntado por qué? No hay respuesta. Uno es porque Dios te quiere enseñar algo. En primer lugar, que no dependas de ti, sino que dependas de Él. Porque aunque decimos que somos cristianos y tenemos fe, la verdad es que dependemos de nosotros, de nuestro trabajo, de nuestro dinero, de nuestras tarjetas de crédito y no del Señor. Por eso Dios no contesta, porque Dios espera que tu fe sea para Él, no para lo que tienes en la mano. ¿Me entiende? En segundo lugar, Dios no te contesta, porque Dios está esperando ver un cambio en tu vida. Por eso dice, el que permanece en mí. Si permanecieres en mí, no en tu orgullo, no en tu prepotencia, no en tu vanidad, no en tu boca sucia o cochina. No permanecer en tu dinero, en tu trabajo. No permanecer en tu amigo, con el banco, las tarjetas de crédito. No, permanecer en Él. Y esta iglesia hemos pasado algunas experiencias de algunos miembros de la iglesia que han perdido su trabajo, que no han encontrado trabajo, pero que han madurado en su vida espiritual. Ha habido un cambio en su vida espiritual. Y ahora miran la diferencia de creer en Dios cuando tenían trabajo y tenían dinero. Y ahora que no tienen trabajo ni dinero, ahora miran el cambio de creer en Dios. Entonces es muy importante que tú entiendas que debes de creer en Dios con fe. Y después en tu banco, en tu tarjeta de crédito, en tu trabajo. ¿Ok? ¿Por qué hay tantos problemas, hermano, en las familias? Por el dinero. ¿Por qué? Porque son pésimos, malicísimos administradores de su dinero. No porque Dios no les da. Dios les dio, y muchos de ustedes, miembros de esta iglesia que trabajaban en las fábricas de las alfombras, son testigos de que Dios les dio a manos llenas y hasta tiraron dinero. Y muchas veces mis mensajes les decía, no tiren su dinero, no tiren su dinero, no tiren su dinero. Viene un momento difícil y no van a tener nada. No tiren su dinero. ¿Y me hicieron caso? Pues no, ¿por qué? Porque tenían mucho dinero. ¿Por qué? Porque tenían trabajo y porque trabajaban horas extras. Entonces, ¿para qué le hacemos caso al pastor? Pero ahora que no tienes dinero, gracias a Dios que algunos han dicho, pastor, no tengo dinero, pero en mi mesa, en mi casa, nunca ha faltado la comida. No ha faltado el dinero para pagar biles, o sea, pagar la luz, el agua, el gas, las aseguranzas, los carros. Entonces, ¿hay alguna diferencia cuando tenías mucho dinero, ahora que no tienes dinero? Sí hay una diferencia, porque ahora tú tienes fe verdadera en Dios. Y antes no tenías una fe verdadera en Dios. ¿Ok? Creías en Dios, pero no habías tenido una relación íntima, personal con Dios, sino con la religión. ¿Ok? Entonces, una cosa importante aquí también es esto. Si permanecéis, otra vez viene la terminología igual que en el versículo 6. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen. Esto habla de una continuidad de que tu decisión de aceptar a Cristo es una decisión voluntaria. Y que si vas a seguir a Jesucristo es por amor, porque tú lo quieres seguir a Él, no por la fuerza. Por eso este versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran. ¿Y qué dice? Y ahí se lo voy a dar el otro año, en 10, 20 años más adelante, si son fieles. ¿No dice eso la Biblia? Dice, pide todo lo que quiera y será hecho. Entonces, ¿qué necesidad tienes tú? ¿Qué problema tienes tú? ¿Qué quieres que Dios, de qué manera quieres que Dios te ayude? Hermano, tú necesitas tener una relación más íntima con Dios. O sea, tener un devocional en las mañanas, en la mediodía, en la tarde, en la noche. Leer la Biblia, un capítulo de la Biblia aunque sea, doblar tu rodilla y pedirle a Dios que te ayude. Y el Señor te va a ayudar. Ahora, no has tenido respuesta a tu oración si has estado enferma o no has tenido trabajo o has estado enfermo o hay algún tipo de problema en especial en tu familia. Entonces Dios te quiere enseñar algo. Otras religiones o iglesias hablan de que Dios te está castigando cuando no tienes trabajo, cuando tienes problemas, cuando estás enferma o enfermo y no te alivia, estás endemoniada o estás endemoniado o Dios te está castigando. Hermano, la Biblia no nos habla en ese término.
Cuando tú estás pasando una prueba, un problema en especial, y Dios no te ha contestado, es que Dios te está enseñando algo. Dios te está quitando tu orgullo, te está quitando tu vanidad. Dios te está quitando la fe en las cosas materiales que tú tienes. O, en segundo lugar, Dios te está ayudando a crecer en tu vida espiritual, en la fe. ¿Cuándo crece la fe? Cuando tienes problemas, cuando estás enferma, enfermo, cuando tienes dificultades, cuando no tienes trabajo, cuando todas las puertas se te han cerrado. Ahí actúa la fe. Entonces Dios te está enseñando a través de los problemas a crecer en la fe. No a creer en el hombre, sino a creer en Él. Por eso no has recibido contestación a tu necesidad. Otro punto en el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Y qué dice? Y seáis así mis discípulos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? De que tú y yo glorificamos a Dios. ¿Cómo es glorificado Dios en nuestra vida? Dios es glorificado en la manera de que cuando tú triunfas sobre un problema, sobre una necesidad, es la manera que Dios se glorifica. Cuando tú oras que tienes un problema especial, una necesidad especial, y Dios te da la contestación a esa necesidad especial, así se glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque tú dices, gracias Dios mío, porque yo sé que tú oyes mi oración. Pero cuando Dios no te contesta la oración, ¿qué dices tú? Ay, Dios mío, ¿por qué no me contestas? Te he pedido y te he pedido, todos los días te pido y no me contestas nada. Entonces, en lugar de glorificar a Dios, ¿qué estás haciendo tú? Estás quejándote en contra de Dios. ¿Por qué razón Él no contesta tu petición, tu necesidad? Pero nosotros no tenemos que andarnos quejando. Al contrario, pues debemos de decir, Señor, yo voy a poner mi problema en tus manos. Yo espero que de acuerdo a tu voluntad en mi vida solucione mi problema, mi enfermedad, mi necesidad, porque tú la sabes. ¿Entiendes la diferencia? Hay tanta gente que quiere demandar a Dios y hay tanta gente que le quiere exigir a Dios, cuando nosotros lo que tenemos que hacer es humillarnos delante de Dios y decirle, Dios, ¿me quieres ayudar? Yo tengo este problema, tú lo sabes. Yo no quiero este problema en mi vida, pero si tú quieres que yo pase por este trago amargo, dame la fuerza para seguir para adelante. Dame tu mano para seguir adelante. Mira, platicaba con una persona, hablando de sus problemas. ¿Somos cristianos? Sí, dice. Yo no le he fallado a Dios, le he dado los diezmos, las ofrendas y he estado en la iglesia. Creo que he actuado bien, pero tengo este problema y Dios no me ha contestado. ¿Por qué? Porque Dios, en primer lugar, acuérdese que le está enseñando a depender de Él. En segundo lugar, le está enseñando a dejar el orgullo y la vanidad de usted. Y Dios le está enseñando a través del problema a crecer en la fe espiritual. ¿Me está entendiendo? El caso de Daniel. En el libro de Daniel, el profeta Daniel, él fue echado en una cueva, en un pozo, donde había leones. Y lo echaron ahí porque él oraba 3 veces al día. Y lo echaron ahí porque así fue, de acuerdo con los consejeros del presidente de Persia, el gran presidente Darío. Fue echado ahí, en ese pozo, en esa cueva, para que los leones se lo comieran. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Por qué Dios no lo libró si era un profeta de Dios? ¿Por qué Dios no impidió que el gran profeta Daniel fuera echado ahí con los leones para que se lo comieran los leones? Y los leones recibieron a Daniel, pero no le hicieron ningún daño. Esto es lo que dice la Biblia en el libro de Daniel. Y Daniel pasó toda la noche con los leones, pero Dios no lo libró de que lo echaran en los leones. Era su hijo, era su siervo, tenía un propósito para él, pero Dios no lo libró. Pero al otro día dice que el rey Darío no pudo dormir por la trampa que sus consejeros presidenciales habían preparado para Daniel. En la mañana temprano, el rey Darío se levantó y fue y le dijo, Daniel, Daniel, ¿el Dios al que tú sirves te ha podido librar de los leones? Y oyó la voz de Daniel que dijo, sí, oh rey, al Dios que yo sirvo, Él me ha librado de los leones.
y de tu mano, y de tu mano, porque tú autorizaste que me echaran aquí. Dios al que sirvo me ha librado. ¿Y qué hizo el rey? Mandó quitar esa piedra y sacó a Daniel vivo. Hermano, ¿por qué Dios no lo libró? Porque después de eso, ¿sabe qué pasó? El rey Darío mandó un decreto, una orden a todo el territorio medo-persa donde él era el rey, que toda la gente tenía que servir al Dios de Daniel. Entonces, ¿entiende por qué Dios no libró a Daniel de ahí? ¿Sabes por qué Dios no te libra de tus pruebas, de tus enfermedades, de tus luchas, de tus problemas, de tus dificultades? Porque Dios tiene un propósito para tu vida, para que tú hables a otro. ¿Quién es el Dios al que tú sirves? En el mismo libro de Daniel tenemos a los 3 jóvenes hebreos que vinieron, hermano, en la deportación en el año 587 que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, había traído de Jerusalén cuando destruyó Jerusalén. 3 jóvenes hebreos, Mesac, Cedrac y Abednego, nombres babilonios. Se hizo una estatua y el rey de Babilonia dijo, todos por decreto, por orden del rey, cuando suene la bocina, todos se tienen que inclinar ante la estatua del rey. Y el que no lo haga va a ser echado en el horno de fuego. Y esos 3 jóvenes hebreos no lo hicieron. Y el rey se enojó tanto que dice que mandó calentar el horno 7 veces más. Y volvió a tocar la trompeta y dijo, hínquense, adoren a esa estatua. Y ellos dijeron, esos 3 jóvenes hebreos dijeron, sepas, oh rey, al Dios que nosotros servimos nos puede librar de tu mano y de ese horno. Y si no nos libra, de todas maneras no te servimos. ¿Entiende la fe de los 3 jóvenes? ¿Y qué pasó, hermano? Dios no los libró. Los echaron al horno. No los libró. Los echaron al horno. Pero dice que cuando el rey Nabucodonosor vio hacia el horno, no había 3, había 4. Que se estaban paseando. Tú miras, Daniel, y se paseaban en el horno. No estaban brincando, ni quejándose, ni diciendo, ay Dios mío, ¿por qué no nos libraste? Ay Dios, qué malo eres con nosotros, tanto que te servimos y tanto que te adoramos, y mira qué haces con nosotros. ¿No dice la Biblia eso? Dice que esos 3 jóvenes, esos 4 que estaban ahí, andaban caminando en el horno, paseándose entre la llama. Y cuando tú tienes pruebas y luchas, ¿qué haces? Llorar, gritar, quejarte de Dios, reclamarle a Dios. Reclámale a Dios, dicen algunos predicadores. ¿Qué le reclama? Humíllate ante Dios. ¿Y qué pasó con el rey Nabucodonosor? Él mandó sacarlo y lo sacaron. Dice que la ropa no olía ni a humo. Pero ¿sabe qué pasó después de eso? El rey Nabucodonosor mandó un decreto, una ley, que toda la nación de Babilonia sirviera al Dios de los 3 jóvenes hebreos. ¿Qué pasa después de tu problema? ¿Qué pasa en la hora de tu problema? Que debes de glorificar a Dios. Que debes de enseñar en la lucha y en la prueba que tú crees en un Dios que es verdadero, en un Dios que es real, no solamente algo ficticio, algo pasajero, sino enséñalo a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus vecinos, a tus familiares, que al Dios que predicamos en esta iglesia es un Dios verdadero. Que aquí en esta iglesia no predicamos religión, ni le lavamos la cabeza. Aquí en esta iglesia predicamos un Dios verdadero, un Dios que sabe nuestros problemas, nuestros errores, nuestros defectos, nuestras debilidades, pero que nos ama tal y como somos, porque Él nos ha lavado con su sangre preciosa. Ese es el Dios que enseñamos y predicamos en esta iglesia. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a la gente fuera de esta iglesia, y la gente que nos está viendo en el internet debe de saber que hay un Dios verdadero. No una religión verdadera, sino un Dios verdadero. Y a ese Dios es al que servimos y debemos de servir con toda nuestra fe, con todo nuestro corazón.